En el presente video analizaremos este problema correspondiente a una aplicación biológica de un problema de torque, de equilibrio sólido-rígido. La figura muestra una persona en reposo, que es la que tenemos acá, en posición agachada hacia adelante. La figura de la derecha, la que tenemos acá, muestra un diagrama simplificado equivalente de las fuerzas que actúan sobre la columna vertebral en esta situación. Consideremos que AB es la columna vertebral, el pivote A corresponde a la quinta vértebra lumbar, la cuerda CD representa el músculo erector espinal, W1 representa el peso del tronco y W2 representa el peso de la cabeza y los brazos. Vamos a asumir los siguientes datos para el problema. W1 es 350 newtons, W2 es 200 newtons, la distancia AE es 30 centímetros, AD 40 centímetros y AB 60 centímetros. Vamos a contestar una serie de preguntas a partir de esta situación. La primera pregunta es: haga un diagrama del cuerpo libre de la columna vertebral. Aquí se muestra el diagrama que saldría. Distinguimos la tensión de la cuerda, el peso 1 y el peso 2. Respecto al peso 1 y el peso 2 hay que hacer lo siguiente. Tenemos de que esa cuerda que está colgada en el punto B va a tener una cierta tensión que va a ser igual al peso, dado que este sistema está en equilibrio. Y algo similar va a pasar en el punto E con el peso 1. En estricto rigor, la fuerza que se aplica en estos puntos B y E son las tensiones 2 y tensiones 1, que son iguales al peso 2 y al peso 1. En respecto a esta fuerza en el pivote, ¿por qué tiene esa dirección? Lo vamos a establecer haciendo un análisis suponiendo eje horizontal y vertical. En el eje horizontal, la única fuerza que vamos a tener va a ser la componente horizontal de la tensión de la cuerda. Por lo tanto, la única forma de que esto esté en equilibrio es que la fuerza del pivote tenga esa dirección. Y en el sentido vertical vamos a tener hacia abajo los dos pesos y la componente de la tensión. Por lo tanto, la única manera de que esto se equilibre es que esta fuerza del pivote vertical sea hacia arriba. De ahí a que la fuerza sobre el pivote A tenga la dirección que se muestra en la figura. A continuación vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio de fuerzas, segundo principio de Newton, para la columna vertebral, tomando como sistema de referencia este eje horizontal vertical que tenemos acá. Vamos a necesitar descomponer las fuerzas de la siguiente forma. Esta tensión vamos a tener que descomponer una tensión X y una tensión Y por acá. Y esta fuerza en el pivote se va a tener que descomponer en una fuerza de pivote X y una fuerza de pivote Y. Además voy a necesitar este ángulo beta acá. ¿Cómo tenemos este ángulo beta? Vemos que por geometría este ángulo de 30 grados que tenemos acá se va a repetir acá. Por lo tanto, el ángulo beta va a ser 30 grados menos 12 grados, que va a ser 18 grados al final. Consecuencia, nos va a quedar lo siguiente. En el eje X vamos a tener que las fuerzas horizontales van a ser la componente X de la fuerza del pivote y la componente X de la tensión, que va a ser la tensión por coseno de beta. Por lo tanto, nos va a quedar que la fuerza o la componente X de la fuerza del pivote va a ser la tensión por coseno de 18 grados. Y en el eje Y vertical vamos a tener que hacia arriba vamos a tener la componente Y de la fuerza del pivote, y hacia abajo vamos a tener el peso 1 más el peso 2 más la componente Y de la tensión. Por lo tanto, esta fuerza va a ser el peso 1, que va a ser 350 newtons, más el peso 2, que va a ser 200 newtons, más la componente Y de la tensión, que va a ser tensión por seno de beta. Por lo tanto, la componente Y va a ser 550
más t por seno de 18 grados. Y con eso tenemos las dos ecuaciones. A continuación haremos lo mismo, pero ahora con otro sistema de referencia. Con un sistema de referencia tangencial perpendicular al plano de la columna vertebral. Es decir, tomando este como eje X y este como eje Y. ¿Qué va a significar esto? Lo siguiente, que vamos a tener que descomponer el peso 2. Si este peso es 30, este ángulo aquí es 60, y vamos a tener un peso 2x acá y un peso 2y por acá. Peso 1 lo mismo. La tensión nos va a quedar en este caso así, una tensión 1x acá y una tensión 1y de esta forma. Y la fuerza del pivote nos va a quedar una fuerza del pivote 1x acá y una fuerza del pivote 1y por acá. Como se ve, las expresiones van a quedar bastante más complicadas. ¿Cómo va a ser la cosa en el eje X? En este caso, va a ser que la fuerza del pivote 1x, que va a ser en sentido menos x, va a tener que ser contrarrestada por la componente del peso 2, la componente del peso 1 y la componente de la tensión. Sería peso 2x más peso 1x más tensión x. Nos va a quedar el peso 2 va a ser el peso 2 por coseno de 60 más el peso 1 por coseno de 60 más la tensión por coseno de 12 grados. El peso 2 sabemos que es 200 por coseno de 60, que es un medio, 350 por coseno de 60, que es un medio, más la tensión por coseno de 12. El calculador nos va a quedar 100 más 175 más tensión por coseno de 12, FP1X, FP1X. Por lo tanto, nos va a quedar que la componente X de la fuerza del pivote para este sistema de referencia va a ser 275 más la tensión por coseno de 12 grados. Ahora, ¿cómo andaría la cosa en el eje Y, que sería el perpendicular al plano de la columna vertebral? Vamos a tener que la tensión 1Y va a tener que ser compensada por la componente Y del peso 2 más la componente Y del peso 1 más la componente Y de la fuerza del pivote. Por lo tanto, nos va a quedar aquí que la tensión por seno de 12 va a ser peso 2 por seno de 60 más peso 1 por seno de 60 más la componente I de la fuerza del pivote. Entonces, tensión por seno de 12 sería el peso 2, que es 200 por raíz de 3 medios, que es seno de 60, más 350 por el seno de 60, que en este caso es raíz de 3 medios, más FP1I. Quizás aquí nos faltó decir de que este sería W1I y este W1I. Entonces, la tensión por seno de 12 sería 100 raíz de 3 más 175 raíz de 3 más FP1I. Y finalmente se puede llegar a que FP1I sería la tensión por seno de 12 menos 275 raíz de 3. Y con esto tenemos las dos ecuaciones para el eje inclinado. De la comparación resulta claro que resulta mucho más fácil plantear estas ecuaciones en el sistema horizontal vertical que en este sistema inclinado. Ahora hay que plantear la ecuación de equilibrio de torques para la columna vertebral con respecto al pivote A. Vemos acá de que al estar el pivote A acá, la fuerza del pivote no hace torque, y los que van a hacer torque van a ser
el peso 2 que va a ser un torque 2, este peso 1 que va a ser un torque 1, y la tensión de la cuerda. Consecuencia vamos a tener de que el torque 1 más el torque 2 más el torque de la tensión de la cuerda van a ser iguales a 0. Ahora, calculemos cada uno de los torques. El torque 1 va a ser un torque positivo porque es contrario a las manecillas de reloj, que va a ser el peso 1 por seno de 60 por la distancia AE. El peso 1 son 350 newtons por seno de 60, que es raíz de 3 medios, por la distancia E, que es 30 centímetros. Entonces 15. Y al operar, esto nos va a dar más 350 por 15, 5250 raíz de 3 newton por centímetro. El torque 2 sería más el peso 2, también es un torque en contra del reloj, por lo tanto es positivo, por seno de 60 por la distancia AB, que sería más 200 newtons por raíz de 3 medios por la distancia B, que es 60 centímetros. Y eso nos va a quedar 100 por 60, 6000 raíz de 3 newton por centímetro. Y el torque de la tensión sería, en este caso, a favor del reloj. Se tendría que ser una cosa más bien así, el torque a favor del reloj. Y sería menos la tensión por seno de 12 por la distancia AD, que sería menos la tensión por seno de 12 por la distancia AD, que es 40 centímetros. Por lo tanto, la expresión final que nos quedaría sería 5250 raíz de 3 newton por centímetro más 6000 raíz de 3 newton por centímetro menos t por seno de 12 grados por 40 centímetros igual a 0. Y con esa vamos a tener que seguir operando. A continuación, a partir de la ecuación anterior, hay que determinar la magnitud de la tensión del músculo erector espinal sobre la columna vertebral. Es decir, despejar t de la ecuación anterior, que es la que obtuvimos acá. Hay que despejar t y nos va a quedar t seno de 12 grados por 40 centímetros igual a la suma de las dos expresiones anteriores, 5230 raíz de 3 más 6000 raíz de 3, lo que nos daría 11250 raíz de 3 newton por centímetro. Se nos van los centímetros, por lo tanto la tensión nos va a quedar 11250 raíz de 3 dividido en 40 por seno de 12 grados newton. Simplificamos los ceros acá y esta tensión nos da, al calcular, aproximadamente 2343,01 newtons. Esa sería la solución para la pregunta D. Ahora, a partir de la tensión deberíamos poder calcular las componentes de las fuerzas del pivote A sobre la columna vertebral. Primero, para el caso de sistema de referencia horizontal vertical. Ahí vamos a tener lo siguiente. Recordar de que Fpx, que es la componente X, que es esta, aquí vamos a aprovechar de dibujar la componente Y, nos daba igual a la tensión por coseno de 18, que sería 2343,01 newtons por coseno de 18, y eso al calcularlo nos daba 2028,33 newtons. Con eso teníamos la componente X calculada fácilmente. Y la componente Y nos daba la tensión por seno de 18 más 550, que sería 2343,01 por seno de 18 más 550 newtons.
Entonces la componente I en este caso va a ser 1274,03 newtons. ¿Qué pasaría ahora usando el sistema de coordenadas inclinado? Que sería eje X acá, eje Y por acá. Por lo tanto vamos a tener que esta sería la FP1X y esta sería la FP1Y, de acuerdo a lo que definimos anteriormente. Entonces, la FP1X, de acuerdo a lo que calculamos, era 275 más la tensión por coseno de 12, que nos daría 275 más los 2343,01 por coseno de 12 newtons. Por lo tanto, la componente X para ese eje sería 2566,81 newtons. Y para la componente Y sería la tensión por seno de 12, de acuerdo a la ecuación obtenida anteriormente, menos 275 raíz de 3, que sería 2343,01 por seno de 12 menos 275 raíz de 3 newtons. Por lo tanto, la componente I en este caso nos daría aproximadamente 10,83 newtons, un valor bastante pequeño. A continuación se nos pide determinar magnitud y dirección con respecto al eje X de la fuerza del pivote A sobre la columna vertebral. Vamos a hacerlo para los dos casos, para los dos ejes considerados, tanto el horizontal vertical como el paralelo perpendicular a la columna vertebral. Aquí tenemos los resultados. Si calculamos FP por Pitágoras acá, fpx al cuadrado más fpi al cuadrado, al hacerlo nos va a dar 2566,83 newtons. Y por otra parte, la tangente del ángulo, que va a ser fpi partido en fpx, nos va a llevar a una tangente a la menos 1, que va a ser 1274,03 dividido en 2288,33, y al hacer el cálculo nos va a dar un ángulo aproximado de 29,76 grados. Por otra parte, para el caso oblicuo, la fuerza del pivote va a ser fp1x al cuadrado más fp1y al cuadrado, y o coincidencia, al calcularlo nos va a dar exactamente el mismo valor de fuerza del pivote. Llegamos al mismo valor. Respecto del ángulo, que es ese ángulo alfa 2 que está entre la columna vertebral y la fuerza del pivote, que sería fp1y dividido en fp1x, donde alfa 2 sería la tangente a la menos 1 de 10,83 dividido en 2566,81, y nos va a quedar que ese ángulo 2 va a ser aproximadamente 0,24 grados. Es un ángulo muy pequeño. Y fíjense qué curiosidad, la suma de 29,76 más 0,24 es 30, lo que es bastante lógico, de que este ángulo más este da justamente los 30 grados de este ángulo entre la horizontal y la columna vertebral, lo cual revela que todo calza como corresponde. Eso del ángulo y la misma magnitud para ambos casos. Con esto damos por resuelto este problema.